bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nos ponemos de pie, oramos y comenzamos. Padre de los cielos, gracias por tu palabra tan completa, tan perfecta, tan necesaria y tan esencial para nuestras vidas. Háblanos a través de ella en esta tarde, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. Pues el título de la predicación no es tan innovador. Normalmente no soy de títulos innovadores. ¿De quién creen que vamos a hablar hoy? El testimonio de Juan el Bautista. El testimonio de Juan el Bautista. ¿De dónde viene este título? Del primer versículo que acabamos de leer, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Y ahí es nuestro título, el testimonio de Juan el Bautista. Mientras pensaba en esta palabra testimonio o testificar, o el sentido también de la palabra tiene que ver con testigo, ¿sí? Ser testigo. Y justo estaba ahí como pensando en lo que significaba este concepto y me metí en primer lugar a preguntarle a Google cuáles eran los requisitos para ser un testigo, ¿sí? No, a mí nunca, yo lo he visto solamente en películas, yo nunca he sido un testigo, nunca me han llamado a testificar, no sé si a ti te han llamado a testificar, pero si algún día te llaman a testificar de algo, tienes que cumplir con 3 requisitos. En primer lugar, la capacidad mental, ¿sí? En segundo lugar, tienes que tener un conocimiento directo de lo que se está hablando. Y en tercer lugar, tienes que ser un testigo imparcial, ¿sí? Imparcial. Estos eran 3 cualidades de aquellos que son llamados a testificar, que son indispensables. Seguramente pueden haber más, pero estas son las 3 generales. Ahora, no me quedé con esta pregunta, hice otra pregunta. Y me salió un tema súper importante y aquí es donde yo quiero, tal vez que pensemos hoy en esta tarde, y seguramente cuando terminemos la predicación, te quedarás pensando en lo siguiente. Otro de los temas que sacaba este tópico ahí en la investigación que estaba haciendo era que existen diferentes tipos de testigos, ¿sí? Existen diferentes tipos de testigos. ¿De qué dependen estos tipos de testigos? Depende de su relación con los hechos y también depende de la naturaleza de su testimonio, ¿sí? Y entonces, pensando en esto, hay, por ejemplo, los que son testigos presenciales, ¿sí? Testigos presenciales. Hay de los que se conocen como testigos de referencia, ¿ok? Testigos de referencia. Hay también aquellos que son testigos periciales, el testigo pericial, el que es experto en lo que se está hablando. Después están los testigos de identidad, aquellos que son llamados a testificar acerca de la persona o de las personas involucradas. Y por último está el testigo calificado, ¿sí? Testigo calificado. No solamente hay un tipo de testigo, hay diferentes tipos de testigos. Ahora, aquí es donde yo quiero conectarlo a la enseñanza de hoy. Hoy vamos a escuchar el testimonio o a una persona testificando. ¿Quién es el que testifica? Juan el Bautista. Y como te dije al principio, al final, sí quiero que te hagas la pregunta de qué tipo de testigo tú eres. ¿Qué tipo de testigo tú eres? Porque también no solamente pasa esto en estos procesos judiciales, sino que también somos llamados nosotros a testificar, a ser testigos. Y yo quiero que te preguntes en esta tarde, ¿qué tipo de testigo eres tú? ¿Qué tipo de testigo eres tú? Yo pensaba que hay algunos que hablan de algo, testifican de algo, pero no viven eso que hablan. Y a veces sus palabras carecen de valor porque no aplican lo que dicen o hablan. Ese puede ser un tipo de testigo que seamos hoy en esta mañana, en esta tarde. Hay otros que sí viven lo que dicen, pero no hablan, no testifican, aman al Señor, aman la palabra, pero cuando tienen la oportunidad de testificar acerca de Jesús, no lo hacen. Opuesto al primero, que le gusta testificar, le gusta decir soy cristiano, pero no hay una relación entre lo que dice y lo que hace. Este vive, pero no habla. Hay otros testigos dentro del cristianismo que tienen poca información que testificar.
Porque desconocen, porque no conocen mucho de a quién están siguiendo, porque no leen la Biblia, porque no la estudian. Y cuando se presenta una pregunta delante de ellos, no saben qué decir. Y no es que debemos tener las respuestas a todo, no estoy diciendo eso, pero sí debemos ir creciendo en nuestra apreciación de la palabra, de Jesucristo, de la salvación, de la vida eterna, para ser testigos más capaces, para testificar más acerca de lo que creemos como verdad. ¿Qué tipo de testigo eres tú? ¿Qué tipo de testigo eres? Hoy vamos a ver que Juan el Bautista no solamente vivía una forma de vida que perseguía la voluntad de Dios, sino que también cuando le preguntaban ¿quién eres?, él sabía a quién debía apuntar. Que cuando le decían ¿quién te envió?, él sabía quién le había enviado. Que cuando le preguntaban acerca de aquel a quien él estaba apuntando, él sabía quién era. Y él claramente decía, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el que viene antes de mí, porque fue antes que yo, perdón. ¿Qué tipo de testigos somos? Que hoy aprendamos de este ejemplo, del ejemplo de Juan, y podamos ser buenos testigos del Señor Jesucristo. Así que vamos a desarrollar este estudio en base al testimonio de Juan el Bautista. Lo primero que debes observar es que en el versículo 19, cuando estudiamos estos pasajes, aquí el Evangelio de Juan va a tornarse histórico. Con este versículo 19 del capítulo 1, comienza la narración histórica de la vida pública de Jesús. Tú ya entras a la historia. Lo que te habló Juan desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 18, no te habló de historia. Te dio el prólogo, ¿se acuerdan? Él te explicó, él te hizo una síntesis acerca de todos aquellos temas que va a ir tratando en su evangelio. Él te habló de que he aquí el verbo de Dios, he aquí Dios mismo, he aquí la luz de los hombres, he aquí la vida que necesitan los hombres, he aquí su ministerio, he aquí su encarnación, he aquí el verbo de Dios. Introdujo el verbo de Dios, los temas que se relacionan a esta persona única, perfecta, especial. Pero a partir del versículo 19, él entonces va a estar narrando la historia de Jesús. La historia que se relaciona a Jesucristo, a este verbo que se hizo hombre y que caminó entre los hombres. Y por eso inmediatamente en el versículo 19 dice ahí, este es el testimonio de Juan y se aplica tiempo. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? Y te lleva a una escena histórica. ¿Cuándo? Este es el testimonio de Juan cuando vinieron y le preguntaron quién era y qué hacía. Juan respondió así, ¿eso es historia? ¿Eso es narrativa? Ahora ve por ejemplo el versículo 29 del mismo capítulo. ¿Qué dice ahí? Versículo 29, el siguiente día. El siguiente día. Versículo 35 del mismo capítulo. ¿Qué dice ahí? El siguiente día. Y después en el versículo 43, el siguiente día. ¿Sabes cuántos días más o menos? Vemos esto y cuántos días tenemos hasta que termine el capítulo 1? 4 días. Esto es historia. Esto es historia. ¿Cuándo se dio el testimonio de Juan? En días, en menos de una semana. Lo que te está narrando aquí Juan es ese testimonio. Lo que Juan testificó en un día. Al siguiente día tuvo la oportunidad de testificar otra vez. Al tercer día volvió a testificar. Es así como Juan entonces aquí comienza esta narrativa acerca de la historia de la vida pública de Jesús. Algo que también necesito mencionar aquí es la diferencia entre la palabra testimonio. Testimonio. Si bien es la misma palabra, la palabra testimonio tiene dos significados, dos sentidos diferentes. Y eso normalmente pasa aún en estos procesos que decíamos al principio. Tú tienes algo que puede ser que algo que testifica un objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí está la evidencia, se conoce como evidencias, ¿no? Las evidencias son cosas
que hablan acerca del evento, del suceso. Eso se habla de Juan el Bautista. Por ejemplo, ahí, en el capítulo 1, mismo capítulo, en el versículo 6, dice ahí, versículo 6, y yo se los expliqué, pero quiero dejarlo bien claro. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Ahí la palabra testimonio habla el sentido que te acabo de decir. Juan, la vida de Juan, no lo que habló Juan. La vida de Juan fue el testimonio de Dios para hablar de su Hijo. Él fue la evidencia, su vida, su ministerio, él era la evidencia de que estaba viniendo el verbo de Dios. ¿Sí? Dios puso a Juan como evidencia de que estaba mostrando a su Hijo, era el precursor. ¿Se acuerdan que dijimos esto? Ese es un sentido de esta palabra. Pero en el versículo 19 que nos toca estudiar hoy, este es el testimonio de Juan. No está hablando de Juan como una evidencia de que venía el Mesías, sino de qué creen que está hablando. De lo que dijo Juan. Ahora la evidencia ya habló. ¿Sí? Juan fue la evidencia de Dios para anunciar a aquel que venía, pero ahora aquí vemos a Juan testificando, hablando. Aquí nos referimos entonces a este sentido. Juan el Bautista fue el primer testigo, velo así, echa un poquito a andar tu imaginación, pensando en el libro aquí pensando en el estudio de Juan. Juan el Bautista va a ser el primer testigo de Juan el Apóstol que testifique del Señor Jesucristo. Va a ser el primero. Ya presentó al verbo de Dios. Ahora va a hablarle a testigos que testifiquen. ¿Y a quién va a hablar en primer lugar? A Juan el Bautista. En la historia, Juan va a tomar a diferentes personajes. Va a hablar de Juan el Bautista, va a hablar después de los discípulos que testificaron, después va a hablar lo que va a pasar en la boda de Canaán, después va a hablar acerca de Nicodemo, y todos ellos son llamados a testificar. El primero que es llamado a testificar, a dar testimonio, es entonces Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y por eso empieza este versículo. Este es el testimonio de Juan. Este es nuestro primer testigo que habló, que testificó. Este testimonio de Juan tiene dos partes. Tiene dos partes, que son 2 días, lo que acabamos de ver. Este testimonio es primero hacia los judíos, versículo 19 al 28. Y la segunda parte de este testimonio es un testimonio a 2 discípulos. Este es el testimonio de Juan. Parte número 1, el testimonio a los judíos, que judíos no habla acerca del pueblo, acerca de los líderes, y el testimonio hacia 2 discípulos. Los 2 discípulos es desde el versículo 29 hasta el versículo 34. La predicación de hoy tiene estas dos partes. Avancemos entonces con la primera parte de este testimonio. Acuérdate, ¿dónde está poniendo el apóstol su atención? No en quién era Juan. ¿Sí? No en quién era Juan. En esta parte no, hay cosas que no va a decir que sí dicen los otros evangelios. Por ejemplo, Juan no te va a hablar de quién, Juan el apóstol. A partir de aquí voy a tratar de hacer algo para no confundirnos. Voy a decir Juan el Bautista, voy a decir el Bautista. ¿Va? El Bautista, el apóstol. El Bautista, porque a veces yo también ni confundirlos ustedes ni confundirme a mí. Cuando diga el Bautista, creo que ya sabemos a quién nos referimos. ¿Va? A Juan, Juan, ahí está, otra vez nos trabamos, a Juan, el Bautista, ¿ok? Hablando de esto, acuérdense que pensando en esta parte, ¿dónde Juan va a poner su atención? En lo que dijo el Bautista, no en quién era. A él no le importa si estaba vestido de una forma particular, a él no le importa si comía miel, no le importa si comía langostas, no le interesa cómo nació. A diferencia de otros evangelios,
En otros evangelios sí te narra cómo comenzó el ministerio el Bautista, cómo comenzó ese ministerio, cómo venía vestido, lo que decía, muchas otras cosas. A Juan el apóstol no le interesa, lo que le interesa ahora es, escucha lo que él dijo, escucha su testimonio, escucha sus palabras. Y en primer lugar, sus palabras se dirigieron a los líderes, porque fueron los primeros que fueron a Juan, versículo 19, entonces ahí está. Estas primeras palabras se hablaron a los judíos. Versículo 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Qué respondió Juan? No soy. ¿Eres tú el profeta? No. Versículo 22. Le dijeron, pues entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti? Que dijo el Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezcan el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Comencemos pensando en esto que acabamos de ver. Entonces, este testimonio se da, ahí dicen los versículos, en los primeros versículos, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Ahora, no es que los judíos, todo el pueblo mandó una comitiva para preguntarle a Juan. A veces los judíos se refiere a todos, pero más que nada en los evangelios, cuando se refiere a los judíos, se refiere a los líderes. ¿Sí? Se refiere a los líderes, se refiere a aquellos que lideraban la religión, la vida social del pueblo. Ellos, como líderes, enviaron a sacerdotes y a levitas a Juan para que le preguntasen quién era, para que le preguntasen quién era. Estos sacerdotes y levitas, como te dije, ¿qué componían? Componían la autoridad sobre todo el culto de los judíos. Tenían mucha presencia en la vida de los judíos. Ellos dominaban a los judíos como líderes. En toda materia religiosa y ética, ellos eran la autoridad. ¿Sí? En cierta manera, eran esto, la autoridad religiosa. Así que como autoridad, quiero que vayas entendiendo esto, porque así como autoridad, ellos estaban encargados o habían tomado el encargo de regular toda práctica y todo movimiento religioso, porque ellos eran la autoridad. ¿Sí? Entonces, esto de la oposición que tiene la autoridad hacia ellos, hacia lo que ellos no controlan, se ve constantemente en los evangelios. No nos debería llamar la atención de que fueron y le preguntaron a Juan quién era, y no le preguntaban con quién era para que creamos. No eran esas preguntas, no era quién eres para que entendamos la profecía, para que entendamos tu mensaje. No, no llegaron con eso. ¿Saben? Aquí lo que se muestra es, a ver, somos la autoridad nosotros. Nosotros controlamos la religión de los judíos. Nosotros controlamos cualquier movimiento religioso en nuestro pueblo. Así que, ¿quién eres? ¿Se entiende? No fue ese tipo, no es que querían esa respuesta para creer, sino que querían regular la actividad de Juan el Bautista, ¿sí? Del Bautista. Entonces se acercan de esta forma estos líderes. Se introduce esta realidad constantemente. ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver también más adelante, que cuando Jesús sanaba en día de reposo, ¿quiénes saltaban? Los líderes. ¿Sí? Que cuando uno regresó en el día de reposo, tomó la vista, ¿quiénes eran los primeros que interrogaban y se metían ahí y empezaban a investigar? Los líderes. ¿Quién es el primero que cuando el Señor Jesús fue al templo y levantó todo? ¿Quién fueron los primeros que... ¿Y por qué haces esto? ¿Quién? Los líderes. Constantemente esta oposición. ¿Por qué? Porque según ellos eran los reguladores, ¿no? De todo movimiento religioso. Ellos eran los policías religiosos, ¿no? Entonces no debería impresionarnos o no debería llamarnos la atención esto. Ahora podemos decir también aquí algo que pensaba,
es que el problema no era el lugar que ocupaban, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿quién puso a los sacerdotes? Dios puso a los sacerdotes. ¿Quién instituyó que los levitas sean de esta línea ocupada del templo, ocupada de las responsabilidades sacerdotales y religiosas? Dios, Dios mismo. Y pensaba en esto porque qué triste que en algo que Dios había instituido, en gente que Dios había puesto, tú te puedes dar cuenta cómo la corrupción y la hipocresía había corrompido el liderazgo. Qué triste, porque tendría que haber sido diferente. ¿Quién tendría que haber recibido a Jesús? ¿Quién tendría que haber recibido a Juan el Bautista? ¿Quién debería haber tomado al pueblo y dicho, miren, aquí está el Mesías, aquí está la voz que clama en el desierto, hay que creer, acerquémonos? ¿Quiénes eran? Ellos eran. Ellos eran los responsables, eran los líderes del pueblo. Pero te das cuenta aquí que todo esto de la hipocresía y todo esto de la corrupción habían destruido las figuras que Dios había puesto en su plan, ¿sí? Los que deberían haber aceptado el mensaje fueron los primeros que lo rechazaron, los primeros que negaron a Jesucristo, los que incitaron al pueblo a llevarlo a la cruz, ¿sí? Pensaba en esto. Cuando tú ves esto, entonces la pregunta es concisa y concreta. Cuando ves estas preguntas cómo se formulan, tú puedes ver esta manifestación de autoridad, ¿no? Los que vienen se consideran, decía un autor, revestidos con suficiente poder. Ellos se consideraban con suficiente poder para preguntarle a Juan literalmente, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? De otro modo, pensándolo diríamos, dinos quién te ha ordenado hacer lo que haces. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Cuál es tu propósito? Es así como ellos se acercan. Y Juan va a decir, al final de estos versículos, bueno, el apóstol Juan va a decir dónde se dieron estos sucesos en el versículo 28, ¿no? Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, ¿sí? Donde Juan estaba bautizando. Hay algunas cosas, hermanos, que me voy a pasar por cuestión de tiempo, pero hay muchos detalles acá muy importantes. Por ejemplo, no es nuestra predicación y como Juan no pone atención en eso, ya se los dije, no lo vamos a hablar. Pero ¿qué salían? Por ejemplo, lo leímos en Mateo capítulo 3. ¿Por qué salían a ver a Juan el Bautista al desierto? Ahí al lado del Jordán. Porque era totalmente diferente al liderazgo que ellos conocían. ¿Sí? Se vestía diferente, se alimentaba diferente y también tenía un ministerio diferente. Cuando el Bautista salió del desierto para confrontar y convencer a la nación de Israel, se veía, parecía y actuaba totalmente diferente a los demás líderes religiosos que estaba el pueblo acostumbrado a oír. El Evangelio de Marcos nos dice cómo era la ropa de Juan, qué llevaba puesto y qué comía. En tanto que los saduceos, estoy hablando, estos son los líderes, en tanto que los saduceos, los fariseos, los principales sacerdotes, los escribas y los herodianos, ¿cómo se vestían? Con lujos, ¿sí? Se daban el gusto de comer carne, de tomar vino. Juan mostraba una vida totalmente diferente. Juan mostraba una vida totalmente diferente. En tanto que todos estos grandes maestros disfrutaban de grandes comodidades, de grandes vestidos resplandecientes, rica comida, viviendas seguras, protección política, Juan escogió una vida austera en el desierto. Aunque no completamente desolado, era difícil la situación ahí, pero esto no solamente, dice un autor, protegió a Juan de que lo asocien con estos líderes, sino que también mostraba algo hermoso de la vida de Juan. Que Juan dependía de Dios en todas sus necesidades. En todas sus necesidades. De verdad que la vida de Juan del Bautista da tanto para aprender. Pero como lo dijimos al principio en las predicaciones, Juan era un hombre que realmente vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Era un hombre que sabía que fue llamado a hacer algo y lo iba a hacer.
Era un hombre que se distanciaba de todo su contexto, de líderes, todo lo que ellos ostentaban, y realmente sabía y vivía para hacer la voluntad de Dios. Entonces, todo eso se persigue o se ve detrás de la vida de Juan. Y Juan solamente, el apóstol, va a registrar el encuentro con esta comitiva. Ellos vinieron entonces con esta pregunta, y la pregunta es, ¿tú quién eres? E inmediatamente ve la afirmación que hace aquí Juan, versículo 20, Juan el apóstol. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Si yo no soy el Cristo, en este momento ya había gente que estaba pensando que Juan el Bautista era el Mesías, era el Cristo, ¿no? Ya lo estaban asociando, entonces llegan y el apóstol bien específico dice, él confesó y no negó, sino hay una afirmación. Él nunca dijo o él nunca mencionó o él nunca se atribuyó a sí mismo ni nada relacionado con el Mesías. Yo no soy el Cristo, yo no soy el ungido, yo no soy el Mesías. ¿Ok? Entonces sigue ahí, versículo 21. Entonces le preguntaron, bueno, ¿eres entonces Elías? ¿Sí? ¿Eres Elías? Ahora, ¿de dónde venía esta idea? Venía de Malaquías, ¿se acuerdan? Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice la palabra de Dios, he aquí yo les envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande, terrible. Él hará volver el corazón de los padres, el corazón de los hijos. Viene Elías. No es de, ellos asociaron esto en Malaquías. ¿Y se acuerdan qué pasó con Elías también ahí en Segundo de Reyes? Elías no vio muerte. Fue uno de los hombres que no murieron. ¿Qué pasó con Elías? Dice la Biblia que fue llevado en un carro de fuego. Él no vio muerte, él fue traspasado al cielo. Entonces, ¿cuál es la idea de los judíos? ¿Tú eres Elías? No es la resurrección, es la reaparición de Elías. ¿Sí? Ese es Elías que se fue y ahora está aquí. ¿Y cuál es la respuesta de Juan? No, yo no soy la reaparición de Elías. En ese sentido, porque en otro sentido, Juan el Bautista sí cumplió un ministerio como el de Elías. Pero la pregunta no era, ¿tú estás ocupando el rol de Elías? No era la pregunta era, ¿literalmente eres Elías? No, no soy Elías. Después, tercera, versículo 22, pues ¿quién eres? No, perdón, dijo, no soy. Y después la otra es, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta? ¿De dónde salía esto del profeta? Ahí en Deuteronomio, capítulo 18, cuando Moisés estaba ya muriendo, él dijo, Dios levantará a profeta en medio de ustedes. Y a él tienen que escuchar. Él hablará, ¿sí? Y se hablaba de ese profeta que vendría. Y desde aquí, donde sale esta pregunta de, ¿tú eres ese profeta que había de venir? ¿Cuál es la respuesta de Juan el Bautista? No, yo no soy ese profeta. Ahora, nuevamente, recuerda, no están preguntando para saber. Están preguntando para qué. Para regular. Porque Jesucristo dijo, yo soy el Cristo. ¿Y qué pasó? No aceptaron sus palabras, lo rechazaron. Ellos querían meter a Juan el Bautista en sus tradiciones. Querían meter a Juan el Bautista en su interpretación. Querían condicionar a Juan el Bautista en el ministerio que ellos debían esperar. Imagínate, si en ese momento la respuesta era positiva, no, seguramente iban a querer regular su actividad, lo que iba a hacer. Entonces, al final ellos querían tener el control de esto. ¿Sí? Entonces Juan el Bautista claramente dice aquí, no soy ninguno de ellos. ¿Sí? En pocas palabras, la negación tiene que ver con el no identificarse con ninguno de los que consideraba la religión judía. No me identifico con ninguno de aquellos que ustedes dicen. Ante estas respuestas, entonces ellos en el versículo 22 dicen, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti? Versículo 23.
Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezcan el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Date cuenta que ni siquiera es que habla de un personaje, ni siquiera dice yo soy él, no, ¿qué dice? Yo soy la voz. O sea, ni siquiera me des valor como persona, yo soy una voz. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezcan el camino, ¿sí? Del Señor, como dijo el profeta. Yo vengo cumpliendo la palabra de Dios. Y yo soy esa voz que viene pregonando, que viene proclamando, enderezcan el camino del Señor. Esto del camino del Señor creo que lo entendemos, pero tiene que ver, si vemos un poquito este contexto, y creo que lo seguimos experimentando en nuestro contexto. Imagínate que tendríamos que recibirnos al gobernador o tendríamos que recibir al presidente. ¿Qué haría la ciudad de Puebla? ¿Qué haríamos? ¿No? Que empiezan a moverse todos, ¿no? Todos empiezan a hacer ahí, empiezan a tapar los baches. Nos falta que vengan los presidentes para que nos tapen todos los baches. Pero ¿qué hacen? Condicionan todo. Me acuerdo una vez, ahí en Palabra de Vida, que venían unas personas que eran muy estimados ahí en el seminario. Y me acuerdo que ellos venían, creo que en julio, y nosotros todos los alumnos estábamos ahí, venían en 2 semanas, era como una de esas visitas sorpresas, nos pusieron a trabajar, nos hicieron quitar hierba como locos, nos hicieron limpiar nuestros cuartos, nos hicieron limpiar el comedor, cuartos que ni conocíamos, ¿no? Normalmente es así como recibimos a estas personas. Es este concepto de enderezar. Cuando habla acerca de prepara, ¿no? Prepara, pero es en un sentido figurado. ¿Por qué? Porque cuando viene el Señor, no tienes que preparar el camino, no tienes que preparar tu casa. ¿Qué tiene que prepararse el pueblo? Su corazón. Su corazón. Por eso la voz de Juan era: arrepentíos, arrepiéntanse, vean la condición de su pecado, ¿sí? Muestren, veamos todos que realmente se identifican con este mensaje.